Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a iniciar con el primer tema correspondiente al tercer bimestre en el curso de literatura. Eh, Siempre con las recomendaciones que algunos alumnos pues quizás no han cumplido cabalmente con sus tareas y seguramente pues, como consecuencia de ello de repente van a salir desaprobados. Eh, Todavía tienen estos 2 periodos que quedan para que ustedes puedan subsanar esos vacíos. Todo está en ustedes, jóvenes. La responsabilidad de la puntualidad, de la disciplina, es muy importante. Así que ustedes deben dedicarse a estudiar, más bien a aprovechar, ¿no?, esta situación. Estar en casa, pero haciendo algo, investigando, leyendo, etc. Hay muchas cosas para leer, hay muchos temas a investigar, muchas novelas, obras de ficción, ¿no? También tenemos obras reales que nos hacen ver la situación más que nada del mundo, de la sociedad, de las personas, etc. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el simbolismo y el vanguardismo. La primera es ¿no? Diría que es una expresión singular de una persona, una expresión singular estética de una persona, de un poeta, ¿no? Y quizás por algunos críticos no está como un movimiento o una escuela, sino como una expresión estética de José María Eguren, ¿no? Eh, a su vez, este movimiento o esta expresión no tiene antecedentes, ¿no? Entonces, el segundo, el vanguardismo sí es una escuela literaria de carácter filosófico, ¿no? Pero vamos por paso. Primero vamos a ver en sí qué cosa es el simbolismo. El simbolismo fue uno de los movimientos artísticos más importantes de finales del siglo XIX. El movimiento simbolista reacciona contra los valores del materialismo y el pragmatismo de la sociedad industrial, reivindicando la búsqueda interior y la verdad universal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice búsqueda interior, ¿no? Cuando dice reacciona contra los valores del materialismo, entonces está diciendo contra los valores del realismo, de la realidad. Entonces, esta expresión literaria ¿no?, más va en búsqueda del mundo interior, del sentimiento, de lo lírico, del subjetivo, ¿no? El simbolismo literario animó a los escritores a expresar sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos o de manera implícita, más que a través de afirmaciones directas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eguren es uno de los exponentes, ¿no?, nacido en Lima, del simbolismo, ¿no?, en donde sus poemas, pues, enfocan a través de imágenes, por ejemplo, temas de carácter metafísica, ¿no?, de carácter subjetivo. Ese es el simbolismo. Por ejemplo, hay un poema de él, eh, La niña de la lámpara azul, ¿no? En ese poema describe claramente a una niña de 8 años, una niña aristocrática, ¿no? Describe, por ejemplo,
en una casa, en un hogar muy, muy grande, muy ambientada, ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, sale de la realidad, ¿no? Sale de problemas sociales para describir el problema sentimentalista a través de imágenes, ¿no? ¿No? Entonces, en donde la niña de lámpara azul nos dice de que cuán alegría es en un hogar la llegada de una niña, cuán alegría es, ¿no? La existencia de una niña de 8 o 9 años en un hogar da alegría, da luz, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos muestra, por ejemplo, Eguren en su poema, ¿no? La niña de la lámpara azul. Ahora bien, ¿qué características tú? Musicalidad. Las palabras valen más por su aspecto sonoro que por su contenido semántico. Sugerencia. La palabra, como enseñaba Mallarmé, no debe denotar, sino connotar. Connotar. ¿Qué significa esto? Interpretar. ¿Me entiendes? Decir las cosas con un lenguaje indirecto, oculto, subjetivo, para que el lector te note, ¿no? Adopción del verso libre, en el que interesaba más el ritmo interior de las palabras. El ritmo interior, como ya les dije, el subjetivismo. Símbolo poético. Dentro del poema se nota la musicalidad e expresividad del lenguaje, que evoca el mundo interior y la realidad externa del poeta. Ya hemos dicho el mundo interior y hemos dicho esto, el mundo subjetivo, el sentimentalismo, ¿no? Hacia alguien a través de imágenes. Como ya hemos dicho ya, el único representante de esta expresión literaria es, ¿no? Es José María Eguren, nacido el 7 de junio de 1874 en Lima. Laboró en Biblioteca del Ministerio de Educación y Museo Nacional de Arqueología. Su obra es calificada como muy estética, elegante, con un vocablo preciso y sugerente. Lirismo profundo, lenguaje musical, ensueños, visiones, ¿no?, infantiles y alucinatorias. Su trabajo tiene gran importancia ya que se considera como el que inaugura la poesía contemporánea en el Perú, ¿no? José María Eguren falleció en la ciudad de Lima el 19 de abril de 1942. Ya dije, vuelvo a recalcar, el único representante de esta expresión literaria llamada el simbolismo. ¿Ya? Ahora vamos a ver el vanguardismo. Este ya es, acá vamos a dar un giro al 180 grados, muy diferente que el simbolismo. Doctrina artística de tendencia renovadora nacida en el siglo XX. Es más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia, a partir de 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que de la mano con los avances tecnológicos e históricos, así como también la crisis espiritual que se vive, despierta conciencia para un nuevo cambio que se origina en la humanidad. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Dice, ¿no? Doctrina artística de tendencia renovadora. Vanguardismo. ¿El vanguardismo qué significa? Significa defensa. Alguien que te defiende. Vanguardia. ¿Y por qué dice revolución, no? Radical revolución que sufre el arte de la literatura. Claro, cambia. Antes que era una literatura apagada, una literatura solapada, una literatura subjetiva, este va a ser real. Esta una literatura radical que va a cambiar en todo, en su forma de verlas, tratar, plasmar las cosas, en el manejo del lenguaje,
Va a cambiar por completo. ¿Ya? Esto te va a decir en forma directa lo que sucede en el Perú, en el mundo. Va directamente en defensa del desposeído, del pobre. Conflicto social entre hermanos, entre semejantes, el hombre, ¿no? Eso es lo que te va a decir. Ya, ¿no? Entonces, ese es el vanguardismo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, más que nada en nuestro país, se orientó más en el poético presentado con César Vallejo. César Vallejo es el mayor poeta que nos hemos tenido, reconocido a nivel mundial como un poeta ¿no? de humanidad, humanista, humano, que va a escribir, pues, va a denunciar todo lo que sucede en nuestro país, no solamente en nuestro país, diría que en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay explotación, en todo el mundo hay injusticia, en todo el mundo hay, por ejemplo, el abuso, ¿no? La discriminación, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces cuando el hombre pasa por momentos difíciles, hasta Dios nos abandona. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Vallejo, ¿no? En sus obras, por ejemplo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Golpes como el odio de Dios. Ahí nomás date cuenta, ¿no? Entonces, hay otro poema que dice, ¿no? Los dados eternos, ¿no? Dios, ¿por qué has abandonado de tu creación? Tú siempre arriba bien. Tú no tienes Marías que se te van. Aquí el hombre te sufre, te llora. Él es el Dios. Entonces, son poemas que nos hacen ver, pues, la verdad, la verdad, ¿no? Que me perdona nuestro Diosito, pero muchas veces, en momentos difíciles que pasamos, pues, nuestro Diosito se olvida de nosotros, ¿no? Cuánta injusticia vemos. Vemos cuánta discriminación, cuánto abuso a los niños en la calle. A veces son violados, ¿no? ¿Quién dice algo? ¿Dios se presenta? No. ¿Qué está esperando? ¿Vendrá algún día? No sé. Hay que preguntarnos, hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, eso es lo que los vanguardistas testimonian a través de sus obras, más que nada en lo poético, ¿no? ¿No? Entonces, el sufrimiento, ¿no? De las cosas, golpes de la vida son el sufrimiento, la tristeza, el abuso, la injusticia que hay en el mundo. Eso es lo que Vallejo manifiesta en sus poemas, Los Heraldos Negros. Massa, otro de los poemas también, ¿no? ¿No? Al fin de la batalla, muerto el combatiente, vio el primer hombre, ¿no? O sea, vio un hombre se acercó, dice, no nos mueras, quédate. El cadáver seguía muriendo, ¿no? Así acercaron 10 hombres, el cadáver seguía muriendo. Se acercaron 20, el cadáver seguía muriendo. Se acercaron 500, el cadáver seguía muriendo. Se acercaron todos los hombres de la tierra, el cadáver ya no seguía muriendo. Se levantó, vio al primer hombre, abrazó, echó a andar. ¿Qué significa eso? ¿Acaso el cadáver se muere? ¿O acaso el cadáver se levanta? No, jóvenes. Habla de la unión. El cadáver ese es el pueblo. El pueblo, ese cadáver que va muriendo es el pueblo que está dividido. Es el Perú que está dividido. Por un lado los ricos, por otro lado los sátrapas, los mentirosos, por un lado los pobres, los desposeídos, por un lado las autoridades corruptas. Entonces, mientras que seguimos así divididos, mientras que en un país hay rateros, hay corrupción, hay injusticia, el abuso, el Perú va a seguir muriendo. ¿Y cuándo se va a levantar? ¿Cuándo va a despertar? ¿Cuándo va a revivir el Perú? El día que unámonos todos. Y eso será
difícil, muy difícil, ¿no? Eso es el vanguardismo, jóvenes estudiantes. A ver, vamos a ver algunas características. El poeta vanguardista presenta el pasado como algo inservible para empezar una nueva etapa. Eso ya les dije. Es una escuela nueva. Renovación total del lenguaje poético. Se abandona la métrica, la rima, el ritmo, el verso, ¿no? Verso librismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Para ellos ya no sirve, pues, la métrica, el ritmo, cuánto riman. Nada, ya no. Para ellos lo importante es el contenido, ¿ya? El mensaje que dejan, ¿no? Buscan libertad máxima de expresión. Es decir, al vanguardista no le interesa si su obra se ve bien o no. Solo le importa que sea expresión adecuada con un mundo interior. O sea, el tema, el contenido. ¿Y quiénes son los máximos exponentes? Luis Abrigo. Disculpen, Luis Abrigo no es todavía. César Vallejo Mendoza. Los Heraldos Negros, lo que le dije, el máximo representante. Luego tenemos Carlos Oquendo Amat, 5 metros de poemas. Alejandro Peralta, el Ande. Y César Moro, la Tortuga Encueste. Son los máximos exponentes del vanguardismo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, espero que haya sido claro mi exposición. De repente a alguno de ustedes he herido su susceptibilidad a la hora de nuestro Diosito, pero muchas veces nosotros nos reflexionamos es así. Y ahora también que quiero aclararles, esta escuela literaria, que es vanguardismo, que es muy importante, ustedes van a estudiar con más profundidad ya en grados superiores, cuando llegan a quinto de secundaria, ¿ya? Van a estudiar con más profundidad, van a analizar obras de Vallejo, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Entonces, espero que haya sido claro y gracias por escucharme. Si hubiera alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Por favor, leen el texto, de repente hay poemas, por ejemplo, a ver, un ratito antes de terminar, acá en las tareas, si ustedes puedan avanzar en el crucigrama, y así para terminar, pues, todas las actividades que hay en el texto. Muchas gracias.